Y creo, listo, ya está grabando. Bueno, de nuevo, buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema de la sesión pasada. Vamos a hablar acerca de las características de los sistemas sanitarios, cómo se desarrollan y se fortalecen a partir de ciertas crisis que experimenta la sociedad moderna, sobre todo a partir de las dinámicas del siglo XIX. ¿Se me escucha bien? ¿Hay problemas del audio de este lado hacia allá? Antes de continuar, ¿todos ven la pantalla? ¿Alguien que me cuente, por favor? Sí, profe. ¿Ves bien? ¿Oyes bien? Sí, sí, señor. Regio. Listo, entonces, ahora sí continúo. Eh, entonces, a partir de esa sociedad industrial, de esa sociedad capitalista, de esa sociedad sobre todo burguesa, empieza a perfilarse las características de lo que va a ser la sociedad actual. Una sociedad capitalista, una sociedad con un Estado basado en una separación de poderes, una sociedad que ya no está dividida por linajes, por privilegios de estirpe, de casta, de sangre, sino por diferencias socioeconómicas, ¿no? La segregación, las divisiones que hay en las sociedades hoy en día ya son es por poder adquisitivo, no por abolengo, no por prestigio, ¿no? Esto pues obviamente marca una ruptura trascendental con lo que había sido la historia. La historia de la humanidad siempre pues había sido una separación social a partir de ciertos privilegios. Hemos visto las características de la sociedad esclavista, las características de la sociedad señorial, feudal, donde pues era normal, ¿no? Es decir, que alguien fuese propiedad de otra persona o que su trabajo estuviese comprometido por un contrato de por vida e incluso el de las generaciones siguientes. Eh, Eso, pues obviamente tiene muchos aspectos negativos. Sin embargo, pues obviamente también tiene una cuestión, es que pues la gente estaba protegida hasta cierto punto, ¿no? Unas características de la sociedad actual, pues obviamente es que si no hay un Estado que lo proteja a uno, pues está completamente expuesto, ¿no? Es decir, no hay ninguna red social de protección, no hay contratos, digamos, que obliguen a nadie a hacerse cargo de uno, y esa, digamos, es una de las características de algunas sociedades, sobre todo las sociedades donde el Estado interviene menos. Esto obviamente tiene unas consecuencias fuertes en lo que tiene que ver con ese concepto general que se llama seguridad social, y en el cual, pues obviamente la salud juega un papel muy importante, ¿no? Eh, entonces, bueno, es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo se configuran entonces esos sistemas de protección social, de seguridad social, y cómo la salud cambia de un modelo a otro, y sobre todo, pues, cuáles son los orígenes, qué es lo que nos lleva a esto. También vamos a encontrar bastantes comparaciones, bastantes analogías, sobre todo con la situación actual. La mayoría de los sistemas de seguridad social nacen por crisis sociales como las que experimentamos hoy en día. Bueno, no les voy a ir de spoiler, a arruinarles la historia. Empezamos entonces por el principio. Bueno, vamos a hablar de este capítulo de Sigrun Olafsdottir, perdón, y Jason Beckfield. Hace parte de este manual de Sociología de la Salud, Enfermedad y Sanación, Curación, de Springer. Esta es una base de datos que tenemos ahí en la biblioteca. No, no dejen de consultarla, hay unos libros muy buenos y hay varios que son gratis. Y bueno, vamos a ver en particular este capítulo que se llama Salud y Derechos Sociales de los Ciudadanos, eh, la integración del estado, la teoría del estado de bienestar y la sociología médica. Ese es un campo bastante interesante para los que les interesa pues la parte de la medicina social y sobre todo pues lo que tiene que ver también con el desarrollo de estas políticas en salud, ¿no? En políticas en salud pública. Bueno, eh, entonces, bueno, primero voy a establecer un poco el contexto.
la clase pasada hemos visto que en el siglo XIX la, la población, sobre todo la europea, había cambiado de una forma muy drástica, ¿no? Tanto en cantidad como en calidad. En cantidad porque, bueno, se había expandido la población europea por todo el mundo, se había aumentado exponencialmente el volumen de población, y por otro lado, en términos de calidad, en cuanto a los aspectos, digamos, raciales, ya que de una generación a otra los cambios en la talla pues se habían marcado notablemente, ¿no? Ya a finales del siglo XIX, principios del XX, ya más o menos los escandinavos, que pues hoy en día siguen siendo los hombres y las mujeres más altos del planeta, eh, pues ya tenían, digamos, esta característica, ¿no? De tener por lo menos más de 1,70 m, frente a un promedio de humanidad que pues escasamente pasaba del 1,60 m. Esto de nuevo se debió a cambios importantes en el aspecto económico que provocaron un aumento en los ingresos, y ese aumento en los ingresos se vio reflejado en unas mejoras en la dieta, ¿no? Sobre todo más acceso a proteína animal. Habíamos visto también que la dieta normal, digamos, del mundo en general, a menos que se fuese de la aristocracia, era una dieta principalmente vegetariana, no por gusto, no por ideología, no tanto por religión, sino simplemente por necesidad, ¿no? Eh, Esto pues obviamente nos había, digamos, arrastrado un efecto histórico de una población bastante famélica, con una esperanza de vida bastante corta, mmm, que pues, digamos, no superaba en muchos casos los 40, 50 años de edad, y también la tasa de envejecimiento era muy prematura. Es decir, una persona, digamos, hace unos 3, 4 siglos, llegaba a los 50 años y ya era anciano. Es decir, ya su cuerpo estaba completamente envejecido, deteriorado, eh, porque pues por un lado las rutinas de trabajo eran mucho más fuertes en esa época. Es decir, la persona tenía que trabajar aún mucho más de lo que tiene que trabajar hoy en día por el sustento diario. Y por otro lado, pues obviamente estaba pésimamente alimentado, y genéticamente también arrastraba pues falencias, digamos, dietarias, ¿no? Eh, entonces, no sé si ustedes ya han empezado a ver, pues obviamente la dieta pues es muy importante, sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Y no solamente a nivel cognitivo, sino también físico. Si uno no está bien alimentado en esos años, pues no alcanza, digamos, todo su potencial. Y pues bueno, esto, digamos, fue una realidad hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Es decir, la gente no alcanzaba cierto potencial físico y cognitivo porque pues su dieta, sobre todo en la infancia, pues era bastante precaria. Y este sigue siendo hasta el día de hoy, digamos, parte de la inequidad en términos de salud, ¿no? Es decir, o sea, el hecho de que exista una inequidad económica también implica una inequidad en salud, porque pues obviamente la calidad en la dieta de los pobres, y sobre todo en estos primeros años de edad, pues obviamente contribuye a mantener unas ciertas brechas de inequidad dentro de los países y entre los países, ¿no? Ahora, ¿por qué les pongo esta diapositiva? Es una diapositiva que nos muestra los imperios coloniales en 1800, es decir, este es, digamos, la instantánea, el reflejo de lo que serían, digamos, los imperios coloniales a principios del siglo XIX. Todavía la, la, estaba digamos, las colonias españolas y portuguesas fuertemente arraigadas en América Latina. Ya Estados Unidos se había independizado. La costa africana apenas estaba experimentando los influjos de la colonización europea, las costas de India, mm, y pues bueno, la parte de las Filipinas, ¿no? Esto todavía era del Reino Unido. Recuerden que esto fue de Francia, lo que es actualmente, esto es Montreal, perdón, Quebec. Y bueno, Rusia también se estaba expandiendo de una forma desaforada por la tundra. Esto pues eran territorios prácticamente desiertos, ¿no? Por lo cual pues obviamente la expansión rusa pues fue bastante sencilla. Y digamos, hasta aquí esto era el mundo. Un siglo después, miremos el cambio tan abrupto que tiene la geopolítica internacional. Las colonias de América Latina ya se han independizado, pero ahora el resto del mundo pasa a ser parte del imperio europeo, parte de los imperios europeos, ¿no?
o incluso asiáticos. Vemos en el caso de Japón, donde también se apodera de las dos Coreas, de las actuales dos Coreas, perdón, y parte de Manchuria, así como, bueno, todavía parte de, bueno, esto es creo que, Formosa, si no estoy mal, es decir, varias islas del archipiélago del Mar de China. Y bueno, pues obviamente la principal potencia que vemos acá, pues es esta mancha rosada que está en todo el mundo, que es Inglaterra, seguida muy de cerca de esa mancha azul, que será Francia. Rusia sigue expandiéndose, expande sus dominios por el mar Caspio, por el mar Negro, llega hasta la Asia Central y aquí pues es frenada por eso es actualmente Pakistán, por el Imperio Británico, es decir, prácticamente si ustedes se ven, se juntan aquí estas dos experiencias coloniales, imperiales más bien, y esto casi lleva a una guerra a mediados del siglo XIX. A finales del siglo XIX, entonces, tenemos un mundo que es propiedad prácticamente de Europa, y esto también nos permite hablar de una primera globalización, ¿no? ¿Por qué las pandemias, por qué más bien epidemias en esta época, se expanden a esa velocidad tan rápida por esta dinámica, principalmente? Esas epidemias de las que hablamos en las exposiciones, fiebre amarilla, cólera, eh, malaria, y se me olvidó la enfermedad romántica, siempre se me olvida. Bueno, que es una afección pulmonar, tuberculosis, muchas gracias. Y la tuberculosis se expande a una tasa muy eh, acelerada, ¿no? Por esta dinámica. Siempre que tenemos estas, digamos, expansiones imperiales, estos primeros intentos de globalización, pues siempre están acompañados de epidemias, ¿no? Esta es, digamos, es como una de las tesis, recuerden ustedes, de Jared Diamond, este historiador que, bueno, no es historiador, es biólogo, pero, digamos, tiene una versión de la historia que es muy popular y muy fuerte en la academia. Y esos procesos siempre han estado entonces acompañados por enfermedades, ¿no? Es decir, al igual que, digamos, las civilizaciones se expanden, pues también expanden su carga viral. Mm, Este imperialismo entonces es en gran parte, o bueno, es, digamos, de los principales responsables de la propagación de esas enfermedades por todo el mundo. Mm, ¿Por qué digo que hay unas analogías con la actualidad? Porque si ustedes recuerdan, la mayor parte de las epidemias que existen actualmente se dan es en esta época de globalización, ¿no? Es decir, la globalización, uno de los problemas, digamos, principales de la globalización es la salud pública. Mm, Cuando no hay controles a la libre movilidad, digamos, de los factores de producción, sobre todo, pues, trabajo, ¿no? Es decir, mano de obra, pues tenemos entonces ese tipo de complicaciones. En el siglo XX, es decir, sobre todo en la segunda mitad, después de las guerras mundiales, la única pandemia importante, o bueno, más bien epidemia importante que hubo fue el SIDA, ¿no? Y pues digamos que fue más estigma, es decir, fue un arma más política que realmente un problema de salud pública. Es decir, sirvió para crear unas leyes bastante injustas, bastante inequitativas frente sobre todo a la población LGTBI, ¿no? Eh, Sobre todo en la parte de los 80, ya cuando se dio cuenta pues que el mundo que no era una enfermedad únicamente de esta población, pues ya empezaron a darse cuenta perdón, empezaron a aplicar otro tipo de políticas menos inequitativas y menos injustas. Mm, pero si comparamos los, digamos, 20 años que van del siglo XXI, que es realmente lo que podemos decir que es la globalización, con los 50 años anteriores al periodo entre mucho, la segunda mitad del siglo XX, es decir, de la Segunda Guerra Mundial a finales de siglo, las epidemias sí, las epidemias, sobre todo a nivel global, pues han aumentado de una forma bastante exponencial. Entonces, eso por un lado, es decir, tener presente que pues la globalización puede ser muy buena en términos económicos, en términos financieros, incluso en términos culturales y sociales, pero no deja de ser una amenaza a la salud pública. Y pues lo estamos constatando, ¿no? Bien. Entonces, bueno, eso
tiene antecedentes, de nuevo, en las dinámicas imperiales del siglo XIX, donde pues también veíamos una gran cantidad de enfermedades convertirse en pandemias, bueno, en epidemias y alguna que otra en pandemia, principalmente por esto, ¿no? Por esta dinámica imperial. Esta movilidad, digamos, de mano de obra que caracterizó a este periodo de la historia. Bueno, este imperialismo, este intento, digamos, si se quiere, de globalización de finales del siglo XIX, donde pues obviamente no solamente tenemos una apropiación política del mundo, sino también una gran cantidad de capitales circulando y sobre todo de capitalistas, pues también marcó un punto cúlmine en el capitalismo industrial, que pues llevó a su primera crisis. ¿Por qué? Pues porque obviamente el crecimiento de esas economías en Europa y en Estados Unidos pues dependía principalmente de esto, de una constante expansión, de una constante apropiación de recursos, de mano de obra, de materias primas y de mercados de consumo que pues se agotó, ¿no? Es decir, llegó un punto de saciedad, el mundo, digamos que se le agotó a Europa, ya no tenía, digamos, más territorios donde expandirse y aquí vino el conflicto. Es decir, una de las razones del conflicto fue esa, es decir, a Europa se le acabó el mundo, ¿no? No le quedaba más que repartirse y pues empieza entonces a repartirse lo que ya era de otros. Eh, la Primera Guerra Mundial es el resultado entonces de las aspiraciones de un imperio que era de los dos imperios más decadentes de ese momento, que son el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso, frente a las aspiraciones del Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco Otomano ya para el siglo XIX y el siglo XX ya era un apéndice bastante débil, y suponía pues obviamente un territorio muy rico porque pues implicaba rutas comerciales con el sur de África, con la misma India y con parte, digamos, de Asia Central. Es a partir de esas aspiraciones, sobre todo de los territorios que no solamente son, digamos, que constituían el Imperio Turco Otomano, sino también de los territorios, digamos, europeos que pertenecen al Imperio Turco Otomano. Es decir, la Primera Guerra Mundial se forma por una rapiña entre estos dos grandes imperios, digamos, de europeos, del este de Europa, y eso es importante tenerlo en presente. Es decir, no son países capitalistas los que están detrás de esos territorios, son los países más atrasados los que siguen siendo feudales, tanto los rusos de los Romanov como los austrohúngaros, con los se me olvidó el nombre de esta dinastía, los Habsburgo, ¿no? Tienen la necesidad de crecer en territorio y por eso optan, digamos, por el dominio de esos territorios de lo que actualmente pues, son los Balcanes, ¿no? Y de paso, pues obviamente quedarse también con Turquía. Esto, pues obviamente le da a Rusia un acceso al Mediterráneo que siempre quiso. Digamos, ese es la raíz del conflicto de la guerra de Crimea del siglo XIX y también de la guerra de Crimea del siglo XXI, ¿no? Es decir, hace unos años, recuerden ustedes, Rusia le arrebató Crimea a Ucrania. Y por otro lado, pues también es la aspiración de Austria-Hungría de tener una salida al Mar Negro. Pero de nuevo son imperios territoriales, son imperios feudales, no tienen el capital financiero industrial para hacer frente a países de Europa Occidental. ¿Cuál fue el gran problema? Pues los aliados que tenían esos países, ¿no? Austria-Hungría tenía de aliado a Alemania y Rusia tenía de aliado a Reino Unido y a Francia. Esto fue lo que hizo que se embocara en una guerra internacional, una guerra mundial, porque, si ustedes se dan cuenta, pues cuando hablamos de Reino Unido no estamos hablando de estas islas, este archipiélago que está formado aquí en el Mar del Norte, sino que estamos hablando de los dominios de Canadá, de parte de África, de Australia y de India. Cuando hablamos de Francia no estamos hablando de este país entre España y el resto de
de la franja renania, es decir, todo esto es el río Rin más o menos, sino también de parte de África, una gran parte de África, y de Indochina, ¿no? Y bueno, Alemania, pues de nuevo también está la parte del Congo, Tanzania, Angola. Digamos, no son territorios, digamos, que Alemania, digamos, necesitara mucho, pero, digamos, ahí están y hacen también parte de esa internacionalización del conflicto. Una característica de la Primera Guerra Mundial, y digamos que tiene implicaciones en lo que será un antes y un después de la historia de la humanidad, es que pues es una guerra que se maneja con criterios económicos, es decir, la guerra entra en la lógica de la producción capitalista. Hay un interés por tecnificar y por incrementar la productividad en la guerra. Y no solamente en términos de producir más comida, más salud para los que no están en guerra, sino también de maximizar las bajas en el frente enemigo. Venimos entonces de una lógica en la cual las patentes, los inventos, pues están a la orden del día. Hay un boom, digamos, de creatividad gracias a la revolución industrial digamos, que crea, digamos, esta estructura de incentivos para el que inventa, para que pueda, digamos, explotar su invento en términos económicos. Y pues esta guerra entonces cambia completamente lo que era la dinámica de los conflictos. Es una guerra donde ya no se pelean dos bandos de soldados profesionales, donde la caballería, digamos, era un recurso importante. Aquí los caballos pues salen en las primeras semanas del conflicto. Eh, hay, hay dos, digamos, invenciones que harán de esta guerra algo particularmente especial, que son, por un lado, la metralla, ¿no? Esa torreta, que por primera vez en la historia marca, digamos, una mortandad ya no en términos de body count, es decir, de conteo de cuerpos, sino ya es en términos estadísticos, es decir, ya el que dispara la metralla realmente no sabe si mató a alguien o no. Es decir, hay esta característica y es que es decir, la guerra, digamos, se vuelve muy impersonal. Se crea entonces eso que ustedes ven acá, que es la trinchera, es un hueco en la tierra, literalmente. Y esto, pues, digamos, fue una invención de la Primera Guerra Mundial y una de sus peores causales, perdón, de los peores efectos, digamos, de la guerra, porque esa trinchera se vuelve no solamente el refugio a las balas de la metralla, sino también que se vuelve pues quirófano, se vuelve letrina, se vuelve sitio de hospedaje, y esto marcará una realidad, y es que en la guerra pues muere más gente por infecciones que por balazos, ¿no? Y estamos hablando de una proporción más o menos de 1 a 5, es decir, es 5 veces la población que muere de enfermedades o infecciones maltratadas por culpa, digamos, de las condiciones de las trincheras que por las mismas características de la guerra. Además, también tenemos que tener en cuenta, pues obviamente que la medicina en este momento, sobre todo la medicina de guerra, pues no ha evolucionado sustancialmente, ¿no? Eh, digamos, los médicos pues ya, a diferencia, digamos, de otras guerras, tienen que estar en la retaguardia y muy en la retaguardia, y pues muchas veces cuando los pacientes llegan a los puestos de salud, pues ya no hay nada que hacer. Son puestos de salud que no tienen pues obviamente todas las características ni todos los recursos del instrumentaje quirúrgico, si se quiere, y pues muchas veces el recurso es la amputación directa, ¿no? Es decir, prácticamente como en las guerras que hemos visto de Grecia, de la Grecia homérica, ¿no? Con una salvedad, y es esta, ¿no? Es decir, digamos, en esas guerras homéricas, la gente peleaba en campo abierto, digamos, no había, digamos, ningún foco de infecciones por el sitio en el que estaban apacentados. Acá sí, ¿no? Acá, sobre todo en verano, la tasa de mortandad se disparaba. Es decir, una gangrena maltratada en invierno era una muerte segura en verano. Esto
obviamente hizo que la salud se volviese una cuestión también política. Es decir, si los estados habían empezado a pararle bolas a la salud pública, debido a las pandemias y a las enfermedades que produjo, digamos, ese contacto entre civilizaciones, que fue el imperialismo, las aventuras imperiales de ese siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX. Ahora, con la guerra, pues tenemos ahora un foco de atención mucho más grande. ¿Por qué? Pues porque obviamente la población está muriendo en masa, ¿no? Es decir, Primera Guerra Mundial deja más muertes que las que habían dejado casi todas las guerras previas en la historia del mundo, ¿no? Pues obviamente por un lado porque también había más gente, ¿no? Recuerden ustedes que también la tasa demográfica, los índices demográficos se disparan de una forma astronómica, ¿no? De una forma exponencial. La población europea en lo que va del siglo XIX se incrementa como por 20, ¿no? Entonces, claro, hay obviamente mucha más gente que ahonda más las cifras. Y pues, digamos, en una primera instancia, los estados aprovechan esta característica, que hay una sobrepoblación en Europa, también para, eh, digamos, hacer más cruda la guerra. Es decir, la idea es aprovechar esa superioridad numérica, ¿no?, por parte de las tropas para, digamos, aplastar más rápidamente el enemigo, con el agravante de que los enemigos pues estaban igual de sobrepoblados, es decir, también tenían mucha gente que sacrificar. Entonces, digamos, esto también fue una de las causales de por qué la Primera Guerra Mundial fue tan cruda y tan, digamos, significativa en términos históricos. Entonces, por un lado, tenemos que es una guerra donde muere más gente que en cualquier otro conflicto que hubiese habido en la historia antes de 1914, por un lado. Por otro lado, es una guerra que hace que los estados intervengan aún más y de forma mucho más efectiva en la gestión de la salud. Es decir, aquí ya empiezan a crearse, en 1917, por ejemplo, Inglaterra se suma, digamos, a estos países que crean decretos y que forman instituciones para socializar la salud, ¿no? Para crear instituciones que se hagan cargo de eso, de la salud pública. Donde el Estado, pues entonces, empieza a no solamente reclutar profesional médico, como venía haciendo, digamos, desde el siglo XIX, sino también a crear hospitales y a crear también toda una red asistencial pública, ¿no? Destinar partidas presupuestarias para esto y crear pues toda una estructura fiscal para financiar estas iniciativas públicas. De nuevo, esto no existía, es decir, antes, recuerden ustedes, la salud pública en el siglo XIX, en muchos casos, salvo en Alemania, era una iniciativa principalmente de orden privado, es decir, eran comunidades filantrópicas, era una cuestión casi que de caridad, el hecho de financiar esa caridad pública. Todavía las iglesias y las órdenes religiosas, digamos, estaban muy metidas en este asunto de hacerse cargo de la salud. Eh, ya con esta Primera Guerra Mundial, ya los estados empiezan a, eh, digamos, hacerse cargo de esa función, ¿no? Es decir, en el siglo XIX vemos que los estados le arrebatan a la iglesia, a las órdenes religiosas, la educación. Prácticamente en el siglo XX le terminan de quitar sus funciones con la salud. Entonces, por un lado, entonces, eso supone una laicización completa de esas funciones sociales, que antes eran pues casi que dominio de las iglesias, por lo menos en Occidente. Recuerden, en Oriente, pues, sobre todo en los países árabes, sigue siendo esta la realidad, pero en Occidente ya no, es decir, ya el predominio de la oferta en educación y en salud, pues ya son prácticamente, si no del Estado, por lo menos sí de órganos privados, ¿no? Pero en gran parte de Occidente sí es pública. Bien, bueno, aquí también pues obviamente podemos mencionar otros elementos que son pues especialmente importantes. También la industria química se desarrolla
también de forma exponencial en esa Primera Guerra Mundial, porque pues también entra en rigor esta guerra biológica, ¿no? Es decir, desarrollar venenos, desarrollar una gran cantidad de gases tóxicos para sacar a la gente de las trincheras y poderlos arremeter con la metralla. También están los lanzallamas, también están los alambres de púas, que pues son, digamos, de esos inventos que nos deja la Primera Guerra Mundial junto con los tanques y los aviones artillados, ¿qué se dice? Los aviones que disparan. De esta época, pues es el famoso Barón Rojo, ¿no? de Alemania. En biplanos o triplanos que pues no podían volar más allá de unos 20 metros más o menos de altura. Y que pues obviamente eran muy mortíferos porque pues desde allá pues por un lado tenían la metralla, por otro lado también se arrojaban granadas, ¿no? La humanidad no estaba lista para este conflicto, es más o menos a lo que quiero llegar también con esto. Es decir, el concepto de guerra que se tenía antes era una cuestión muy caballeresca prácticamente. Era una cuestión entre, como les digo, soldados profesionales. Las guerras no duraban tanto tiempo. Es decir, sí, tenemos una guerra a los 100 años en Europa, pero es una guerra a los 100 años que es ininterrumpida. Es decir, o sea, digamos, en el siglo XIV van los británicos a Europa, sobre todo al norte de Francia, hacen una guerra, dura una semana máximo, se regresan a Inglaterra, después los franceses van a Inglaterra, pelean otra semana, con unos intervalos, pues obviamente, grandes de tiempo. Es decir, es imposible, pues obviamente, que dos países estén peleando constantemente durante 100 años, pues porque pues no habría cómo reproducirse, ¿no? Es decir, no habría, digamos, la población adulta suficiente para poder reproducir a la siguiente. Esta sí es una guerra completamente ininterrumpida, constante, continua. Es decir, los casos, digamos, en los que hubo ceses del fuego fueron muy espontáneos, muy limitados y muy raros, ¿no? en este conflicto. Es decir, la población masculina en este periodo se redujo casi que en un tercio, entre un tercio y un poquito más. Qué pena los fraccionarios. Es decir, entre un 30 y un 40% más o menos, ¿no? Una cosa fuerte. Y pues obviamente también movilizó recursos de las colonias, es decir, no solamente pelearon europeos, también vinieron australianos, vinieron canadienses, al final vinieron los americanos, definieron la suerte de la guerra, pero pues llegaron en el último año de la guerra. Movilizaron recursos de la India, ¿no? Es decir, gente, bengalíes, pastunes, indios, ¿no? Indios de la India, africanos, mucha gente peleó en esta guerra, principalmente por esta característica, ¿no? Porque pues eran dominios coloniales, imperiales, perdón. Cada uno pues obviamente también llega con su carga viral y pues a estas condiciones que pues no son las más aptas, digamos, para superar, digamos, una virosis de esas, ¿no? Bien, otras características también es además de la gran cantidad, de la alta morbilidad y mortandad que deja esta guerra de trincheras, también están los mutilados, ¿no? Es decir, muchos de los que sobreviven no sobreviven no sobreviven completos, es decir, no sobreviven en circunstancias idóneas para volver, digamos, a activarse en el mercado laboral. Y por esto también es que el Estado asume parte de estos gastos, ¿no? La idea también de crear un Estado que, digamos, se haga cargo de la gente, es decir, en términos de protección social, no solamente es para que la gente esté enferma, sino también para que tenga condiciones de vida dignas, ¿no? Y eso implica también, obviamente, una política de subsidios muy fuerte. Es decir, hay una carga prestacional muy fuerte para los veteranos de guerra y pues obviamente también para los tratamientos, tanto a nivel psicológico como las prótesis que haya que hacer, ¿no? Y los tratamientos médicos que les continúen. Esa guerra deja una gran cantidad de mutilados. De nuevo, es decir, la tasa
de heridas, es decir, de producción de heridas, es tan alta que muchos de los médicos del campo de batalla pues tienen que recurrir, así hay otros métodos, es decir, así se puedan salvar los miembros, tienen que recurrir a las amputaciones porque no dan abasto. Es decir, los pacientes llegan, digamos, a un ritmo, a una velocidad tan elevada que no se pueden atender de forma apropiada, ¿no? Entonces, este, digamos, también es una de las características, de las consecuencias, características y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, eh, que los que sobreviven no sobreviven bien, ¿no? Y pues, no solamente están los mutilados, sino también los que, digamos, se ven afectados por los gases tóxicos, los gases neurales que desarrollan sobre todo los alemanes. Y pues también esta es una población que pues, sufre, digamos, de enfermedades mentales y que, de nuevo, pues tampoco es apta para el mercado laboral. Y con esto, entonces, se crea esta economía de guerra que empieza, digamos, a crear la semilla del descontento frente a las economías de mercado. La economía de mercado es vista por estos sobrevivientes, por las víctimas de la guerra, como la causal de la guerra. Y pues obviamente de todos sus males, ¿no? Es decir, de sus amputaciones, de la pérdida de miembros de la familia, que pues se ve como principalmente como una consecuencia de una guerra por mercados, ¿no? Eh, Obviamente también aquí hay un elemento político importante, son los nacionalismos, es decir, mucha de esta gente pues no va porque sus fábricas y sus industrias pues, sean, digamos, los más rentables del mercado internacional, sino también por cuestiones, digamos, nacionalistas. Y ese, digamos, será también caldo de cultivo para lo que se vendrá después, ¿no? Porque el fin de esta guerra pues supone obviamente también el inicio o deja, digamos, las semillas para la segunda, sobre todo a partir del Tratado de Versalles. Ese Tratado de Versalles, pues obviamente implica para los perdedores del conflicto unas condiciones bastante adversas, ¿no? Los alemanes tienen que pagar la reconstrucción de Europa de su propia plata y no se les puede, o sea, los préstamos, digamos, que se les haga a Alemania no son para recuperar su industria, sino para pagar a los vencedores, ¿no? Una de las consecuencias también de esta Primera Guerra Mundial es la eclosión de esos dos imperios. Volvemos acá. Austria-Hungría, es decir, una de las consecuencias de esta guerra es que, bueno, a Alemania le toca financiar toda la reconstrucción de Europa, ¿no? Y a Austria-Hungría le toca prescindir de su imperio, es decir, se separa, se fragmenta este imperio, el imperio austrohúngaro, en los países que pues, conocemos hoy en día, ¿no? Que son por este lado Croacia, por este lado Austria, por este lado Hungría. Austria tiene que prescindir del mar, es decir, antes tenía una salida al Adriático por el lado de Croacia, hoy en día ya no la tiene, ¿no? Hungría pues tampoco. También estaba la parte de República Checa, bueno, y Eslovaquia, ¿no? Eslovenia, es decir, un conjunto de países, hoy en día pues bastante pequeñitos, que antes conformaban pues por lo menos un imperio poderoso, fue un imperio muy poderoso, digamos, en Europa, ¿no? Es decir, fue a partir de esta dinastía de los Habsburgo, pues que España, digamos, hace su imperio en el siglo XVI. Es decir, es la misma dinastía, la de los Habsburgo, que en ese momento pues era la misma casa, ¿no? La casa de España y la casa de Austria. Y por otro lado, entonces, también tenemos una consecuencia fuerte, es la caída del Imperio Ruso. Los campesinos, los obreros rusos van a la guerra en unas condiciones mucho más desfavorables que sus vecinos de la Europa occidental, porque pues obviamente esta Europa está produciendo armas, está produciendo avituallamiento de forma industrial, es decir, cada soldado pues tiene sus pertrechos. En esta Rusia no, en esta Rusia prácticamente van a pelear con palos, ¿no? Es decir, Rusia era un país muy pobre, con mucha gente, y pues con una dinastía que no le interesaba mucho a la gente, ¿no? La idea era ganar a los alemanes, poderse quedar con un fragmento importante de Europa, es decir, con esa parte de los Balcanes, quitarle a Austria-Hungría también territorio, ojalá quedarse con todo el resto de Polonia, y
esa era la meta de Rusia, es decir, no importaba lo que tuvieran que sacrificar, pero a la gente sí le importaba. Y por esto, digamos, es que termina de cuajar el proyecto socialista en Rusia, y Rusia entonces pasa a ser lo que se conoció como la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay una revolución entonces en Rusia, en medio de la guerra, que hace que los campesinos y los obreros entonces deciden apoyar a los bolcheviques. Son un conjunto de emancipadores socialistas que lo que más quieren en ese momento es salir de la guerra, es decir, ya declarar las tablas, es decir, hasta aquí llegamos, y pues dejar de sacrificar gente, ¿no? Eh, Obviamente la realeza entonces se pone a esto, tenemos entonces esa guerra, la guerra de los soviets, eh, tenemos entonces la sovietización de Rusia. Rusia pues obviamente pierde una gran cantidad de territorios en este momento también. Eh, y con este proyecto socialista nace entonces un modelo distinto de, de seguridad social y sobre todo de salud pública, que será el modelo de, de Semashko. No sé si han oído hablar de él. Eh, Semashko es un médico, obviamente ruso, que es el encargado de diseñar toda la política en salud pública y la institucionalidad de la salud pública en esta Unión Soviética, en esta Rusia socialista, ¿no? ¿Qué tiene de particular? Frente al modelo bismarckiano, donde veíamos que principalmente se protegía era al obrero, ¿no? No a la familia, sino al obrero, y al obrero además que pagaba un seguro, ¿no? Se le cobraba, digamos, de nómina una parte y otra parte al empleador. En el modelo de Semashko lo que tenemos es un Estado que provee todo, ¿no? Empezamos entonces a hablar del estado de bienestar, es decir, todavía no se ha creado el concepto, pero digamos que las características del estado de bienestar empiezan a surgir a partir de estas dinámicas. Una dinámica donde el Estado se involucra en la protección de la gente, ¿no? Frente a los avatares del mercado y frente a externalidades como por ejemplo las epidemias o las guerras. Porque pues obviamente el mercado no lo va a hacer, ¿no? En época de guerra, pues obviamente los empresarios lo que van a hacer es especular con lo que hay, ¿no? Algo parecido a lo que pasó acá, ¿no? Recuerden ustedes, eh, pues la mayoría de los bienes, si no es por las regulaciones del gobierno, empezaron a subir de precio de una forma bastante alta, ¿no? Es decir, ahorita con la cuarentena. Y en el resto del mundo pues ha pasado eso, ¿no? Es decir, los que tienen pues obviamente acaparan y esa acaparación produce escasez, la escasez produce una subida de precios y pues para eso es que se hace la escasez, para eso es que se acapara, ¿no? Para poder vender a unos precios mucho más elevados. Porque obviamente está el poder del monopolio. Entonces, pues los políticos se dan cuenta de esto, es decir, los primeros años de la Primera Guerra Mundial pues fueron eso, fueron un escenario de especulación donde los bancos, de nuevo, también prestaban unas tasas altísimas, cosa que está pasando aquí también, no sé si han visto noticias, toda la polémica que hay en el Congreso porque pues los bancos están pidiendo pues unas garantías fiscales y ellos no están poniendo su parte, antes todo lo contrario, están subiendo las tasas mientras el Banco de la República está bajando las tasas, ¿no? El Banco de la República es el emisor, es decir, es el que se supone que está, el que maneja, digamos, la política bancaria en el país. Eso fue entonces lo que hizo entrar a los estados en la economía. Porque, por un lado, entonces, bueno, estaban especulando con los precios, es decir, estaban perjudicando el nivel de vida de la población, la calidad de vida de la población a partir de estos encarecimientos arbitrarios. Y pues por otro lado, porque pues la salud, la vivienda en manos del mercado, pues lo mismo, ¿no? También es producto de especulación. Eh, la salud privada, pues obviamente atiende a quien tiene recursos para pagar las tarifas y los arrendadores, pues lo mismo, ¿no? Es decir, solamente le van a arrendar a quien tenga con qué pagarles.
Por eso el Estado entonces, de nuevo, aquí también este es otro foco donde empieza a prestar atención. Y también tenemos entonces esta analogía con la situación actual, ¿no? Eh, Aunque en el caso colombiano, pues llegamos al ridículo de declarar a los médicos como reservistas del ejército, ¿no? Es decir, una cosa bastante ridícula. En el resto del mundo lo que se hacía era, pues principalmente generar bonos, es decir, generar incentivos para, pues, que los profesionales de la medicina, pues, digamos, se animaran a trabajar más, es decir, a sobrecupo, ¿no? De lo que frecuentemente lo hacían. Mm, y sobre todo en estos escenarios de guerra, como les decía, pues digamos, esta medicina de guerra, estos médicos que estaban en la retaguardia o en algunos casos también en las trincheras, pues obviamente tenían unas cuotas, digamos, de trabajo sumamente elevadas, ¿no? Más o menos como lo que está pasando acá. Y pues obviamente también el riesgo era bastante alto, igual que hoy en día. Entonces, pues los estados deciden gestionar esos recursos, ¿no? Gestionar los alimentos, gestionar la vivienda, gestionar la salud. ¿Cómo? Pues a partir de una intervención directa, creando institucionalidad para eso. Institucionalidad, de nuevo, que antes no existía, ¿no? Salvo en muy limitados escenarios y con esas características. De nuevo, tenemos entonces el modelo bismarckiano, que surge a mediados del siglo XVIII, por razones, digamos, propias del siglo, perdón, 18, no, 19, qué pena, mediados del siglo XIX, cuando se unifica Alemania, por un lado, para contentar a la clase trabajadora en un proceso de unificación territorial que pues fue iniciativa, digamos, del norte de Alemania, de Prusia, y que lo que buscaba, pues obviamente, era acabar con esos dominios aristocráticos de los principados alemanes, y para que la transición, digamos, no fuese tortuosa para la gente, entonces le daban garantías laborales, ¿no? Entonces, deponían a los aristócratas y al pueblo le daban, digamos, este tipo de prerrogativas sociales, lo cual, pues obviamente, hacía que la unificación de Alemania, pues fuese, digamos, mucho más eficiente y menos traumática, ¿no? Esa, digamos, fue iniciativa, de nuevo, de este personaje, Otto von Bismarck, el gran canciller, que, pues, fundó, digamos, esta política, ¿no? La Realpolitik, es decir, era acabar con el enemigo, pero asegurarse las lealtades, digamos, de la masa, ¿no? De la población. Eh, ¿Cómo funciona este modelo y cómo sigue funcionando hasta el día de hoy? Es decir, hasta el día de hoy, pues seguimos, digamos, en Colombia por lo menos manejando este modelo, donde, pues, la gente tiene que pagar por ese seguro, ¿no? Es decir, cada trabajador tiene que pagar una cuota, una prima, por este seguro de salud, y el empleador pues también tiene que poner de lo suyo, ¿no? La idea pues obviamente es que tengamos una suerte de medicina prepagada. ¿Qué significa esto? Pues que uno va ahorrando, va ahorrando, va ahorrando, cuando se enferma, cuando le pasa algo, pues ya tiene un capital ahorrado con el cual sufragar ese gasto en salud, ¿no? Y que no sea un gasto catastrófico. ¿Qué es un gasto catastrófico? Pues es ese tipo de gastos que lo dejan uno en la calle. No sé si han visto, por ejemplo, este documental de Michael Moore, se llama Sick O. Es, digamos, una radiografía de lo que es la salud en Estados Unidos, ¿no? Donde, pues, un tratamiento, bueno, él documenta, ¿no? Tratamientos perdón, de población que se ha sometido a tratamientos que los dejan en la calle, literalmente, ¿no? Un tratamiento contra el cáncer, un trabajador, por ejemplo, un carpintero que perdió 2 dedos con una sierra, eh, y cada dedo le dijeron en el hospital que se lo remendaban a $10,000 cada uno, y pues tuvo que prescindir de un dedo porque no tenía con qué pagar los dos, ¿no? Es decir, se lo recomiendo, es un documental bastante bueno. Mm, y pues, digamos, muestra unas características de ese sistema americano que, si bien promueve una muy alta calidad técnica, no promueve mucha equidad en el servicio, ¿no? Y como, digamos, este trade-off puede resultar bastante inconveniente. Y es lo que vemos de nuevo hoy en día, ¿no? Estados Unidos no está listo, bueno, no estuvo nunca listo para una epidemia de estas,
y pues hoy en día es el país con la mayor tasa de contagiados y de muertos, ¿no? Mm, pero bueno, entonces, bueno, tenemos hasta ahora dos modelos, que son el bismarckiano, que es el que impone Alemania para sus dominios en mediados del siglo XIX, y algunos países como Francia, Japón más adelante, e incluso Estados Unidos también se van a sumar a esa iniciativa, ¿no? De que los trabajadores paguen por su aseguramiento y que pues no queden en la calle, ¿no? Cuando tengan algún problema de salud. Mm, Obviamente hay grados, ¿no? Es decir, no podemos comparar el modelo alemán con el modelo americano, sobre todo el modelo americano después de los años 80, ¿no? Con Reagan, que viene una desregulación del sistema de salud. Antes, pues no era tan malo. Hoy en día sí, pues, bueno, ya vamos para allá. Ya llegaremos a eso. Es el sistema más caro de todo el mundo, es decir, es el que más porcentaje del Producto Interno Bruto destina en salud y tiene unas tasas, unas esperanzas de vida más bajas que las de Cuba, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Bueno, saquen sus conclusiones. Entonces, tenemos este primer modelo, digamos el primer modelo de salud pública, es decir, el primer modelo donde se crea una institucionalidad pública, donde el Estado se hace cargo, ¿no? de la salud de una forma limitada, es decir, hay que también hacer la salvedad. De nuevo, hay grados de esa limitación, pero en general, pues el papel del Estado en este modelo bismarckiano es el de pues establecer, digamos, estos contratos, ¿no? Entre los pacientes, los proveedores y los aseguradores, ¿no? Obviamente hay estados, es decir, por ejemplo, Alemania, pues obviamente también tiene unos proveedores que, digamos, son principalmente públicos, es decir, hay una red pública hospitalaria bastante fuerte en Alemania, mientras que en Estados Unidos más bien no, ¿no? Y al igual que en Colombia, pues también hay unos grados de estratificación bastante altos. Es decir, la salud pública es para los pobres y la salud privada para los ricos y la clase media, ¿no? Y la clase media, pues obviamente con un gran nivel de sacrificio. Eh, y hay modelos como el británico, pues que sí tienen, digamos, este asegurador que es completamente público. Este modelo de Samashko, entonces, de Semashko, va a ser un referente para algunos países, incluso también latinoamericanos, ¿no? Es decir, la mayoría de la parte de Europa del Este, a partir de la iniciativa soviética, obviamente, asimila este modelo. Este modelo es un modelo completamente estatizado, es decir, todos los elementos de la oferta de salud son iniciativa del Estado. El Estado es el gran asegurador, es decir, no hay, digamos, una cuota que tenga que pagar el trabajador para tener un seguro, porque toda la población está asegurada. ¿De dónde salen esos recursos? Principalmente de impuestos generales. Es decir, el Estado pues, se apropia de una gran cantidad de recursos para salud de diferentes fuentes, no solamente de las nóminas de los empleados, sino de donde pueda echar mano, ¿no? Eh, Tiene una red pública hospitalaria principalmente, es decir, digamos, en nuestros países en esa época, hasta la caída de la cortina de hierro, de la caída del muro de Berlín, no tenían, digamos, una oferta privada y no hay aseguradores públicos tampoco, ¿no? Perdón, privados, ¿no? Es decir, hay solamente un asegurador que es el Estado. El Estado se hace cargo de manejar los recursos, de prestar los servicios de salud y pues de todos los eslabones, digamos, de la cadena de producción de salud. Mm, Esto pues obviamente pues marca, digamos, algunas también diferencias en términos de lo que es el ejercicio de la profesión. Eh, Vemos que en el modelo bismarckiano pues hay una oferta mixta, es decir, hay una red pública hospitalaria, hay una red privada hospitalaria y pues los profesionales tienen cierta autonomía, ¿no? Es decir, pueden, digamos, moverse de un hospital a otro. Eh, es decir, si se cansan, digamos, de trabajar en el sector público, de trabajar para el Estado, pueden pasarse al sector privado, ¿no? Hay esa movilidad. En este modelo no, en este modelo pues los médicos dependen completamente del Estado, ¿no? Que era más o menos lo que pasaba en China hasta hace poco también, eh, donde el Estado decide ubicarlos, lo que decida remunerarlos, ¿no? Y pues obviamente también toda la normatividad propia del ejercicio médico también es por parte del Estado, es decir, la autonomía es muy, muy, muy limitada.
Eso hasta el día de hoy pues sigue existiendo, es decir, en algunos países que todavía mantienen este modelo. Pues Rusia ya lo dejó de lado, pero por ejemplo, Bulgaria creo que todavía sigue en este modelo, Polonia más o menos, bueno, países como Rusia, como Venezuela, mm, perdón, como Rusia, no, perdón, como Cuba, como Venezuela, eh, Corea, China, ¿no? Sin ir más lejos, todavía digamos que tienen este modelo de nuevo, pues en- en- en un mayor o menor grado, pero digamos la estructura básica sería esta, ¿no? Ya voy para, para Beveridge. Antes quiero terminar mi contextualización. Tenía entonces esa cuestión de que cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, entonces el Estado devuelve el papel, le devuelve la economía al mercado. Es decir, el Estado, digamos, que cumple su ciclo. Las instituciones que se crean, digamos, para la guerra se desarticulan, ¿no? Y digamos que los políticos tienen este afán por retornar, digamos, a esa normalidad que era el siglo XIX. Es decir, ellos creen que si vuelven las situaciones, las condiciones que propiciaron ese crecimiento económico del siglo XIX, pues se van a recuperar más rápido. Y esas condiciones, pues simplemente eran una no intervención del Estado, ¿no? Digamos que ¿qué es la máxima, si se quiere, la ideología más predominante en el siglo XIX es que el mejor Estado era el que gobernaba menos, ¿no? El que metía menos sus manos en la economía, porque claro, venían digamos, la sociedad burguesa de una experiencia donde el Estado era la economía, con los absolutismos del siglo XVIII, y lo que mostró la sociedad burguesa es que pues era un muy buen gestor de la economía, ¿no? Y pues fue la que desarrolló el capitalismo industrial. Eh, es decir, el siglo XIX es un referente de crecimiento económico. La gente todavía está pensando en referentes, perdón, en crecimiento económico buscando el siglo XIX, ¿no? Esa carrera, digamos, por la industrialización, esa sociedad de mercado que, pues, obviamente permitió que muchos salieran de pobres y que las condiciones en general de la población, pues, mejoraran, ¿no? Pues el ejemplo más patente era las tallas y, por otro lado, la cantidad de gente que había, ¿no? Mm, Llegamos entonces a un escenario donde los estados entonces desmontan esa economía de guerra, vuelve, digamos, esa normalidad, entre comillas, y 10 años después del Tratado de Versalles, de la Revolución Soviética, nos enfrentamos a esta gran crisis del capitalismo, la más grande que ha habido en la historia, y pues con la cual, digamos, se establecen algunos paralelos con la situación actual. Es decir, en este momento, no sé si ustedes han visto noticias, tenemos un barril de crudo por debajo del dólar. Eh, Eso, pues, obviamente tiene unas consecuencias en términos macroeconómicos y sobre todo internacionales muy fuertes y nos va a llevar a una recesión como la que se vio en esta época. Aquí ustedes ven pues la fecha, ¿no? Es decir, estamos en el famosísimo Jueves Negro. Fue este momento, en octubre 24 de 1929, que cayó la bolsa de Nueva York por primera vez en su historia. Tocó cerrar la bolsa de Nueva York, el precio de las acciones cayeron de forma exponencial, sí, o sea, cayeron a cero, o sea, tenían, no sé, digamos, que una acción de la, no sé, British Oil Company, por ejemplo, por poner un ejemplo, costase $100 la acción, de un momento a otro cae a $1 y a la hora cae a cero, ¿no? Es decir, es una cosa así absurda. Mucha gente, pues obviamente tenía sus ahorros en bonos del Estado. No existía un sistema de pensión pública. Mucha gente, pues, hacía con sus ahorros eso. O la metía bajo el colchón o la ponía a trabajar en la bolsa. Y los que la tenían en la bolsa la perdieron y eran, pues, gran parte de la población, ¿no? Eh, Mucha gente entonces quedó en la calle, porque, pues, obviamente también llevó a que las fábricas cerraran, a que se destruyeran una gran cantidad de empleos, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y pues además la gente no tenía ahorros, ¿no? Es decir, la tormenta perfecta. Es decir, una situación donde la gente no tiene ingresos, no tiene ahorros, ni tiene la capacidad para generar ingresos porque pues la economía está muerta. Mm,
las iniciativas entonces, bueno, y en términos, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la salud? Vean ustedes, pues todo. Eh, si antes, en la Primera Guerra Mundial, la gente había estado muy pendiente de cómo los estados habían manejado la salud, ahora, a partir de esto, pues obviamente no solamente no tenían ahorros, sino que tampoco tenían salud. Porque, sobre todo en Estados Unidos, pues la salud principalmente era oferta privada. Quien se enfermaba y no tenía con qué pagar la tarifa del médico, pues obviamente tenía que, eh, no sé, ir a un hospicio, depender de la caridad o simplemente echarse a morir en la calle, que pues fue lo que mucha gente hizo. Eh, es decir, en términos sociales, esta crisis pues marcó la necesidad del Estado, de un Estado interventor, de un Estado que se hiciera cargo de ciertos servicios sociales, ¿no? Y el más importante, pues obviamente fue la salud, junto con algunos subsidios, ¿no? Como la alimentación, que pues también eran igual de importantes que la oferta sanitaria. Eh, entonces es a partir de estos dos elementos que tenemos que la gente empieza a, bueno, la sociedad de la época empieza a, digamos, favorecer ideologías y regímenes que buscasen estatizar cada vez más la economía. Es decir, en este momento el capitalismo, el liberalismo son el enemigo, es decir, nadie quiere oír hablar de liberalismo ni de capitalismo. Todo el mundo responsabiliza a estos dos elementos, a estos dos, digamos, sistemas de, por un lado, la Primera Guerra Mundial, todavía las heridas están abiertas, y por otro lado, de esta crisis económica que también es producto tanto del capitalismo como de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y han pasado 10 años apenas, es decir, es la misma gente la que peleó la Primera Guerra Mundial que ahorita que en este momento, 1929, está en esta situación tan paupérrima, ¿no? Entonces, pues esa gente está harta, está muy sentida y ese será el caldo de cultivo ideal para la emergencia de ideologías de corte nacionalista, de corte populista y también obviamente de corte estatista. Estamos hablando principalmente de dos ideologías, el fascismo y el nazismo, ¿no? Dos iniciativas que procuran o buscan, digamos, un Estado fuerte, un Estado que se haga cargo, digamos, de las riendas de la economía a partir, pues obviamente, de personajes muy populares, muy carismáticos, que eran Benito Mussolini por el lado italiano y por el lado alemán estaba, pues, el famosísimo Adolfo Hitler, ¿no? Digo carismáticos en su momento, ¿no? Es decir, la gente los quería, es decir, no podemos obviar el hecho de que, perdón, de que Hitler llega al Reichstag, es decir, él es nombrado como primer canciller de forma democrática, es decir, la gente ha votado por él, a diferencia de Mussolini, que él sí llega por golpe de Estado, ¿no? Mm, es decir, la gente quiere esto, la gente quiere estados fuertes, la gente quiere líderes fuertes y líderes que se hagan cargo del mercado, es decir, que dominen el mercado, que puedan hacerse cargo de la sociedad y que la sociedad pues no quede digamos, sin esa red protectora, ¿no? Sin ese tipo de asistencia, de protección. Mm, y esos regímenes, pues, son, digamos, inteligentes, es decir, Alemania lo primero que hace es eso, es decir, es fortalecer ese sistema bismarckiano, es procurar una gran cantidad de recursos, devaluando moneda, obviamente, para financiar, perdón, sus sistemas sociales. No solamente la salud, sino todo lo que tiene que ver con garantías sociales, con protección social, ¿no? Subsidios de desempleo, generación de empleo, ¿no? La idea entonces era crear una gran cantidad de puestos de trabajo. Y pues bueno, aquí tenemos entonces las raíces de lo que será la Segunda Guerra Mundial. Hacia los 30, entonces, la mayoría de los países ha abandonado el modelo liberal, ¿no? Es decir, la economía de mercado se vuelve obsoleta, nadie, ninguna sociedad digamos, quiere volver a una guerra mundial, y ninguna quiere volver a esta crisis que significó la caída de la bolsa. Bueno, este quedó mal copiado. Eh,
por ejemplo, bueno, aquí lo que vemos es billones perdidos en la caída de las acciones perdón, hay una nueva caída de las acciones, ¿no? En una pérdida reportada en millones. Eh, Ese es el Milwaukee Leader, también del 29. Tenemos que, como les decía, la crisis llega hasta Europa, ¿no? Aquí tenemos el London Herald, eh, Jueves Negro en América, ¿no? Que salió mal, es decir, nadie se explicaba que había podido salir mal si la economía había vuelto a sus, eh, digamos, términos normales, es decir, o sea, las instituciones que había creado el Estado se habían desmontado, es decir, el Estado no había intervenido en la economía desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Nadie entendía por qué entonces el mercado había colapsado, ¿no? Eh, Hubo pánico, hubo escenas, digamos, bastante crudas de brokers, es decir, de corredores de bolsa, creo que se traduce, saltando por las ventanas, ¿no? Es decir, gente que, como les digo, es decir, en cuestión de fracciones de segundo perdió todo, y gente que tenía, pues, digamos, muchos recursos, que tenía todo su patrimonio, su acervo y los de otros jugando en la bolsa, y de un momento a otro pierden todo, ¿no? Es decir, o sea, imagínense ustedes quedar en la calle, es decir, la crisis psicológica que puede generar eso, y si además todo el mundo está pasando por lo mismo, pues esto nos lleva a una crisis social bastante fuerte. Eh, es decir, o sea, digamos, en la psicología colectiva de la población, de las generaciones de esa época, quedó marcado ese momento, ¿no? Mm, Esto, pues obviamente en Estados Unidos llevó también a un crecimiento, digamos, de las tasas de criminalidad, ¿no? La mafia, digamos, fue para muchos un recurso, una fuente de ingresos, ¿no? Y pues obviamente se dispara esta guerra entre gángsters, ¿no? Sobre todo en la parte este y en el Midwest americano. En Europa también, es decir, las tasas de indigencia son altísimas, ¿no? Y pues obviamente eso también provoca ciertas tasas, perdón, una alza, digamos, en las tasas de criminalidad. Eh, y de nuevo, pues bueno, un gran problema de salud pública, ¿no? La gente pues está muriendo en la calle, no tiene con qué pagar una consulta, y si tiene con qué pagar la consulta, pronto no tiene con qué pagar los remedios o o el tratamiento, ¿no? Entonces, pues hay una crisis social. En Estados Unidos esto lleva a que pues se cree, digamos, este nuevo pacto social por el cual es famoso Franklin Delano Roosevelt, eh, y es atizar la economía, ¿no? Es decir, es que el Estado meta mano en la economía. Obviamente en Estados Unidos y en muchos países se hizo de forma, digamos, democrática, es decir, fueron a partir de representantes elegidos democráticamente. En la mayor parte, digamos, de Europa no. Digamos, la mayoría de las decisiones se tomaron fue de forma autocrática, no autocrítica, sino autocrática, es decir, por medio de dictaduras. Mm, ¿Qué estaba pasando en este momento en la Unión Soviética? La Unión Soviética fue el único país en este momento que no se vio afectado por la crisis. ¿Por qué? Pues porque obviamente los soviéticos no tenían ninguna participación accionaria, ni bursátil, ni financiera de ningún tipo con la banca norteamericana o europea. Eh, ¿Por qué? Pues porque obviamente Europa y Estados Unidos rompieron relaciones con ellos cuando ganaron el conflicto, cuando los dejaron peleando solos contra los alemanes. Mm, y pues, digamos, esto perjudicó en su momento a los inicios de la Unión Soviética porque no tenían recursos con que financiar la guerra contra la aristocracia. Pero en el 29, pues eso le significó que no se hundieron en ese barco, que fue esta caída de Wall Street, ¿no? Wall Street Crash. Y mucha gente entonces empezó a ver este tipo de modelos autocráticos, estatizados completamente, es decir, donde el mercado está completamente regulado y controlado por el Estado, como formas cada vez más eficientes, digamos, de gestionar las sociedades, ¿no? Y esto entonces será el crisol para la mayor parte de las iniciativas en términos de salud pública.
y de creación de institucionalidad en salud pública. Mm, bueno, digamos la Segunda Guerra Mundial, producido por todo este malestar frente a la economía de mercado, el resentimiento de Alemania pues, frente al Tratado de Versalles y de Italia también. Y bueno, digamos entonces la Segunda Guerra Mundial, ya Rusia no llega como, perdón, la Unión Soviética ya no llega a la Segunda Guerra Mundial como en la primera, ¿no? Con un ejército, con una economía completamente agraria, rural, atrasada, sino como una potencia industrial. Esos, digamos, 20 años prácticamente de experimento soviético, es decir, de consolidación de esa experiencia soviética en lo que era la Rusia del siglo XIX, pues lleva una rápida industrialización del país, ¿no? Bueno, obviamente los sacrificios que tuvo que hacer Rusia para esto pues fueron infinitos, ¿no? Es decir, en los campos de concentración mueren más de 5 millones de rusos porque no cumplían con las cuotas, porque eran críticos frente al régimen de Stalin, etc. Pero digamos que se cumple, digamos, la meta social, ¿no? Obviamente el costo es muy alto, no voy a decir que no, pero, digamos, es efectivo, ¿no? Y, de nuevo, pues la gente empieza a verse cada vez más y más seducida por estas ideas totalitarias, autocráticas, y sobre todo donde pues se sacrifican todas las libertades sociales para alcanzar ese tipo de metas. Soy enfático en esto y reitero un poco todo esto porque es a lo que nos enfrentamos ahora, ¿no? Mucha gente quiere ya el fin de la globalización, es decir, ya con el SARS, con la fiebre porcina, con el COVID-19, dice, ya no da más la globalización, ya cerremos la frontera, volvamos a lo que era, digamos, la economía antes de los 90, ¿no? Y con esto, pues también proteger el empleo nacional, generar una industria doméstica más fuerte y negociar en otros términos esta globalización que, pues, digamos, nos hace muy vulnerables a no solamente las crisis económicas, sino también a las crisis sanitarias, ¿no? De nuevo, también la globalización pues, nos ha arrastrado a 3 grandes crisis económicas con esta. La primera fue la de finales de los 90, la segunda fue la de 2008, no sé, de pronto ustedes ya tenían conciencia en esa época de lo que estaba pasando en el mundo. En 2008, pues también hay una recesión muy fuerte por culpa de las burbujas eh, inmobiliarias. Y pues ahora la que se viene, pues la recesión, digamos, a partir de la contracción en la demanda debido al COVID-19, ¿no? Y todo esto es producto de la globalización, ¿no? Entonces, lo que se viene es una reacción como la que tuvo la gente en los 30, que pues puede ver, digamos, como síntoma de este malestar social, perdón, como causal de este síntoma, pues esta economía global, ¿no? Y esta economía liberalizada. Eso es a lo que nos enfrentamos y, de nuevo, pues bueno, los sistemas, digamos, sanitarios, los sistemas públicos, pues, digamos, suelen ser los principales beneficiarios. Hay muchos críticos que dicen que la salud, sobre todo a partir de la Ley 100, que fue un intento por privatizar la salud, pues llevó a una pérdida en la calidad, ¿no? Muchos dicen, bueno, si se acaba con este modelo privatizado, de pronto volvemos a tener una mejor calidad. Es lo que está en el tablero, es decir, digamos, son los antecedentes históricos a lo que es esta crisis y nos puede, digamos, ayudar a pensar qué opciones lógicas pueden resultar de esta crisis, ¿no? Bien. Tenemos entonces, bueno, y termino entonces con esta idea de Beveridge. Beveridge entonces es un economista británico que pues está muy ligado a las corrientes, digamos, heterodoxas de la economía, las corrientes no liberales, las corrientes que están pensando que el Estado puede ser un buen gestor de la economía y de la sociedad, si se le deja.
y junto con Keynes diseñan todo lo que será el modelo de salud británico, ¿no? Lo que es el NHS actual, National Health System. ¿En qué consiste este modelo? Y, digamos, ¿quiénes se subieron a ese bus? Bueno, tenemos entonces que es un modelo de oferta mixta también, es decir, hay una oferta, digamos, pública y privada de la salud, es decir, hay una red pública hospitalaria y una red privada hospitalaria. Pero en estos casos lo que se ve es que hay una predominancia de un aseguramiento público, ¿no? Hay una amplia autonomía por parte de los profesionales, ¿no? Digamos, si bien los sistemas están regulados, pues la tasa, digamos, de movilidad de un lado a otro, pues está, digamos, es más flexible, digamos, que en los otros dos modelos. Hay un acceso gratuito a la atención médica, ¿no? Sobre todo en los hospitales públicos, y no hay una diferencia tan grande entre la atención pública y la atención privada. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Colombia, ¿no? Donde sí los hospitales públicos, digamos, frente a las clínicas privadas, pues tienen, digamos, hay una cierta brecha, digamos, en términos de calidad. ¿Quién financia esto? Pues se financia a partir también de impuestos generales, es decir, no se castiga la nómina, como en estos casos. Es parecido, digamos, al modelo de Semashco, es decir, es una financiación que parte de donde se pueda, es decir, se echa mano de todos los recursos que hagan falta. Y los estados que pues, han llevado a cabo este experimento han sido Italia, Nueva Zelanda, España, Suecia y el Reino Unido, ¿no? Reino Unido, pues obviamente, pues porque fue el que lo fundó, ¿no? El que se lo inventó en última instancia. Tenemos entonces un modelo de mediados del siglo XIX, un modelo de principios del siglo XX y un modelo de mediados del siglo XX. Es decir, entre estos dos hay más o menos 100 años y entre ambos pues hay este que tiene, digamos, 50 años entre ambos, ¿no? Son modelos, obviamente, cada uno para una época distinta y para un tipo de sociedad completamente distinta, ¿no? Es difícil, digamos, por ejemplo, que en Estados Unidos, que es una sociedad tan individualista, un modelo como este, pues pueda tener algún fruto, ¿no? Pueda tener algún futuro. Sin embargo, lo que dicen los autores es que dentro del mismo Estados Unidos también hay una heterogeneidad muy grande. Y además, como ellos tienen ese modelo federal, donde pues hay autonomía por parte de los estados, ¿no? Son estados autónomos frente a la mayoría de las políticas públicas. Esto hace entonces que haya estados, por ejemplo, como los del noreste, ¿no? Lo que es Nueva York, digamos, la parte como más progresista de Estados Unidos, que tengan sistemas, digamos, más sociales. Por ejemplo, el medical, no, perdón, ¿cómo se llama? El healthcare de ellos, ellos tienen el Medicare y es otro aseguramiento, otro plan de beneficios, perdón. Medicaid y el otro que es Care, Medicare, Medicare y Medicaid, algo así. Medicaid, que es para la población más pobre, ¿no? Es decir, es prácticamente asistencia de caridad, y el Medicare, que es para la población anciana, ¿no? Estos dos planes de beneficios, de nuevo, pues fueron creados en Estados Unidos, en los estados más progresistas, ¿no? Y entre estados, la mayoría de los estados los tienen hoy en día, no todos tienen ese plan de beneficios, ¿no? Y es un plan de beneficios que se da, digamos, a partir de estos dos modelos, es decir, a partir de este modelo. Por ser ciudadano, digamos que el Estado se hace cargo, digamos, de la persona, ¿no? Mm, por lo menos con un plan de beneficios mínimo, ¿no? Digamos, para poner un paralelo, un POS, ¿no? Digamos aquí en Colombia, es decir, un plan de beneficios que incluya, digamos, dentro de un presupuesto muy limitado, algunos bienes y servicios que mantengan a la persona pues, respirando, ¿no? Por lo menos.
Y esto fue hecho en Estados Unidos, es decir, parecería muy socialista o muy socialdemócrata, pero digamos fue parte, digamos, de esos estados que son los más liberales prácticamente en Estados Unidos. Mm, entonces, bueno, digamos que esta taxonomía que nos presenta Stevens y que recogen estos autores para hacer su debate, pues digamos que de nuevo tiene matices, ¿no? Es decir, esas características son características muy globales, pero hay particularidades que hacen que un país pueda entrar en dos categorías prácticamente. Y es a partir de este problema de categorización, ¿no? Porque pues hay otros autores, de nuevo, están estos autores, Spink y Anderson, eh, que tienen otro tipo de clasificación para los estados de bienestar y obviamente también para los sistemas de salud. Y son estos, ¿no? Es decir, tenemos estados de bienestar liberales, estados de bienestar conservadores y estados de bienestar socialdemócratas. Y este, digamos, es bastante particular, porque es aquí donde tenemos, digamos, los modelos eh, más, ¿cómo se diría?, semashkianos, eh, pero en economías capitalistas, ¿no? Que son los países escandinavos. Es decir, de nuevo, aquí tenemos un Estado que se hace cargo de la salud desde la financiación, el aseguramiento y la prestación de los servicios, ¿no? Pero en economías completamente capitalistas. Entonces, es posible cierto tipo de socialismo en algunos mercados, como el de la salud, como el de la educación, y un total y absoluto capitalismo en otro tipo de mercados, como el de los bienes privados. Es posible, por supuesto. Obviamente el costo de esto es altísimo, es decir, no sé, los escandinavos en impuestos pagan entre un 40 y un 50% de salario, pero pues tienen la mejor educación del mundo, la mejor salud del mundo y es completamente gratuita, es decir, no tienen que hacer un sacrificio extra por esto. Y este, digamos, ¿cómo lo clasificaríamos dentro de esta taxonomía que nos presenta Stevens? Pues difícil, ¿no? Porque pues si bien es un modelo semasquiano, pues no responde, digamos, a ese tipo de países, ¿no? Responde a los de las economías del norte de Europa. Mm, esos son los estados de bienestar socialdemócratas, ¿no? Y en última instancia, ¿para qué se crea el estado de bienestar? Pues el estado de bienestar se crea, obviamente dependiendo de la teoría, pero la mayoría coinciden en que pues, es un modelo que busca desmercantilizar el mercado laboral, es decir, hacer que la persona no sea tanto una mercancía y más pensarlo como un sujeto de derechos, ¿no? Mm, sin embargo, pues es la salud, digamos, uno de los elementos que más escapan a ese tipo de estudios en lo que tiene que ver con lo que es el estado de bienestar. ¿Por qué? Pues porque obviamente dentro del estado de bienestar también entran otras variables, ¿no? Eh, hay otros problemas sociales y sobre todo a partir de las sociedades postindustriales que se vienen a partir de los años 60, 70, como el desempleo, el trabajo con bajos salarios, la inseguridad en los ingresos, la formación en habilidades para el trabajo y, digamos, son ahora las políticas que, digamos, estarían en el foco, obviamente antes del COVID, dentro de los estados de bienestar, ¿no? Sobre todo la parte, digamos, de las inequidades, ¿no? ¿Y por qué las inequidades? Mm, Porque hay una correlación muy alta entre, ese es el Gini, es decir, este es el Gini para el 2000, sí, si no estoy mal, de esos países que ustedes ven, que tienen como estos países, pues que son naciones industrializadas, y lo que vemos es que las variables en salud también tienen esta dinámica, pero en sentido inverso. Es decir, eh, mientras Dinamarca tiene un índice de desigualdad bajo, tiene unas variables demográficas con resultados bastante altos. Tiene alta esperanza de vida, tiene baja tasa de mortalidad infantil, neonatal, mmm, tiene bajos índices de obesidad, es decir, digamos, lo que tendría que estar bajo está bajo y lo que estaría alto está alto, mientras que en Estados Unidos es, por ejemplo, lo contrario, ¿no? Un país que es bastante desigual, ¿no? Eh, tiene una esperanza de vida que de nuevo es más baja que la de Cuba, que es un país pobre, tiene una tasa de obesidad pues la más alta del mundo, ¿no?
tiene una prevalencia de enfermedades crónicas altísima y pues obviamente todas estas condiciones, tanto la mala prestación del servicio como la mala eh, calidad de vida o la alta tasa de morbilidad que tienen los americanos por sus condiciones, ¿cómo se diría?, de salud, es decir, de la alta obesidad, la alta predominancia de enfermedades crónicas, pues también ha incidido de nuevo en que tengamos las cifras que tenemos hoy en día por el COVID en Estados Unidos, ¿no? La más alta. Es decir, no solamente tienen un pésimo presidente, sino que también la salud de la población hizo que pues les afectara de forma bastante particular a ellos, más que a otros, ¿no? Mm, y bueno, ahora sí vamos a la tesis, muy en esta última media hora. ¿Qué es lo que dicen entonces estos autores? Bueno, que estas definiciones, ¿no?, del estado de bienestar como las intervenciones del Estado en la sociedad civil para alterar las fuerzas sociales y el mercado, eh, pues tienen digamos, un matiz, unos enfoques bastante particulares en la producción académica y en las políticas públicas. ¿Qué es lo que quieren significar estos autores? Que la mayor parte de las políticas públicas se ha fijado es en cómo la relación entre las características, digamos, de la sociedad y los outcomes a nivel individual, los resultados, digamos, de esas interacciones, afectan a los individuos, pero en escalas más a nivel meso y micro. Ah, bueno, la tesis creo que está hacia arriba. Qué pena. Sí, aquí está, qué pena. Entonces, digamos, mientras la sociología estudia cómo los procesos sociales tienen efectos sobre los individuos, lo que ha hecho, digamos, la sociología y la sociología médica y la medicina social, digamos, parte de los, digamos, estudiosos de la política pública, han descartado los enfoques macro, ¿no? Es lo que dicen ellos, esa es su crítica, y pues obviamente también es parte de su tesis, ¿no? Eh, Porque han priorizado esos enfoques micros y meso. Y lo que ellos dicen es, bueno, o sea, esas preguntas que hicieron los grandes sociólogos del siglo XIX o del siglo XX, como Talcott Parsons, pues han pasado a segundo plano. Y según esos autores, pues son, digamos, preguntas que deberían ser más prioritarias en algunos casos que estos enfoques meso y micro, o que por lo menos deberían estar a la par en el debate, ¿no? Preguntas como cuáles, como cómo la integración social afectó las tasas de suicidio, ¿no? Eso fue una pregunta que dio Durkheim en el siglo XIX. Es decir, en el siglo XIX ya la sociedad burguesa, toda la carga de enfermedad que creó la sociedad burguesa, la sociedad industrial, la sociedad capitalista, pues estaba mostrando estos efectos en los individuos, ¿no? Nunca antes las tasas de suicidio habían sido altas y de un momento a otro pues empiezan a dispararse, ¿no? Es decir, las sociedades más industrializadas, las que tienen mayor desarrollo en el capitalismo, tienen esta correlación, ¿no? Son las sociedades donde la gente más se suicida. ¿Cómo la sociedad moderna impactó la salud mental? Esa es una pregunta que se hace George Simmel. De nuevo, es decir, esto es a principios del siglo XX y ya eso estaba digamos, en el debate. Es decir, obviamente, pues derivado, digamos, de este conjunto de reflexiones, pero, por ejemplo, pues la sociedad burguesa se inventa enfermedades como la histeria, ¿no? En las mujeres, obviamente, es una forma, digamos, de controlar el cuerpo de la mujer y no solamente a nivel fisiológico, sino también políticamente y culturalmente, ¿no? Mm, y pues obviamente como esto era un síntoma, digamos, de esa irracionalidad que suponía, digamos, su condición sexual, ¿no? No de género, sino sexual. De nuevo, es una época pues muy racista, muy machista y algo misógina, ¿no? El siglo XIX. Eh, es decir, no lo estoy justificando, simplemente estoy explicando que pues eh, digamos, en su momento fue normal pensar eso. Hoy en día, pues ya no, por obvias razones. Y pues otra pregunta, digamos, que también se hace en este siglo, perdón, en el siglo XX, qué pena, es cómo el sistema social impactó la utilización de la atención médica.
Y de nuevo, pues estas son preguntas que pues muchas veces se han de lado porque, pues por el lado de la política pública se está pensando principalmente en la financiación, que digamos eso sería ya a nivel meso, y a nivel micro, pues las cuestiones son mucho más directas, es decir, ya es a partir de casi que una teoría de principal agente. ¿Qué es lo que sostienen ellos? ¿Cuál es la tesis de ellos? Ellos dicen, sostenemos que la organización social del estado de bienestar es una fuerza importante que configura el panorama económico, político y cultural que contextualiza y da forma a las causas inmediatas de salud, enfermedad y curación en las naciones industrializadas avanzadas. Eh, ¿Esto a qué nos lleva? Entonces, de nuevo, eh, ellos dicen entonces, pues, a partir de esta concepción macro, ¿no? Eh, podemos resignificar este concepto de estado de bienestar y también de sistema público a partir de ese estado de bienestar como esto, ¿no? Como un complejo conjunto de derechos ciudadanos institucionalizados que da forma a las causas y consecuencias de la salud, la enfermedad y la curación. Es decir, es a partir de esta dinámica del estado de bienestar que se generan, digamos, estos tres factores, ¿no? Es decir, que no se puede pensar, digamos, el estado de bienestar como algo ajeno a esta realidad, sino que es parte de la causa y también de las consecuencias de esto. Ellos dicen, hay tres amplios dominios institucionales que conectan el estado de bienestar con la salud, la enfermedad y la curación dentro de una nación. Entonces, bueno, por un lado, el orden de estratificación, es decir, cómo independientemente de la política o del modelo, ¿no? Si es bismarckiano o si es de estado de bienestar liberal o conservador o socialdemócrata, es bueno, ¿cómo se piensa la salud? Es decir, ¿va a ser un derecho universal o va a ser un derecho principalmente para quien tenga con qué pagarlo, ¿no? Y a partir de esto, pues obviamente surge un matiz, un conjunto, digamos, de posibilidades y sobre todo también de antecedentes históricos que mostrarían entonces cuáles serían las ventajas y las desventajas de esa estratificación, ¿no? O de crear, por ejemplo, uno o dos o tres o varios sistemas de salud, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en Colombia, pues bueno, fue normal hasta 2012, ¿no? Digamos, el régimen subsidiado y el régimen contributivo eran dos sistemas completamente diferentes. El plan de beneficios de ambos era distinto, ¿no? El de los contributivos cubría más tratamientos, más procedimientos, más medicamentos que el subsidiado, ¿no? Y bueno, esto pues se acabó con una sentencia de la Corte, la 1122, en 2008, perdón, sí, en 2008 y se hizo efectiva como en 2010, ¿no? Y pues bueno, con la ley estatutaria pues ya se, digamos, se homogenizó, ¿no? Es decir, el plan de beneficios, el post, digamos, para ambos regímenes es hoy en día igual. Pero en muchos países del mundo no, y eso es a lo que quiero llegar. Es decir, hay países, por ejemplo, que, digamos, priorizan la población materno-infantil, como por ejemplo en Argentina, con el plan Nacer, y ya, es decir, o sea, para ellos está todo cubierto, es decir, para las madres gestantes y los niños menores de 2, 3 años, si no estoy mal, todo es gratis, es decir, todo lo que puedan necesitar está cubierto, pero para otros segmentos de la población entonces ya el plan de beneficios cambia, ¿no? Entonces, claro, aquí pues es establecer prioridades. Entonces, ¿cómo se establecen esas prioridades? Es, digamos, parte de esta cuestión del orden de estratificación, ¿no? Por el lado de la política social, ¿ves? 39, bien. Tenemos entonces, bueno, también cómo se diseñan, digamos, estos modelos, ¿no? Porque, de nuevo, pues, si se da cabida al Estado, es decir, se diseña un modelo mixto, pues obviamente esto va a tener unos pros y unos contras. Si se diseña un modelo completamente privado, como el americano, también va a tener unos pros y unos contras. Y si se diseña uno completamente estatizado, público, como lo fue el soviético, como el cubano, pues esta cuestión también va a tener una trascendencia en la dinámica de la sociedad. Eh, y bueno, digamos, esto conecta con este punto de la cultura. eh, pero bueno, quiero terminar con este. También tiene que ver con la financiación, ¿no? Y es, por ejemplo, en sociedades como la americana, eh, hacer, digamos, que una persona pague para crear un fondo del cual puedan sacar otras personas cuando lo necesiten, pues no es una idea muy popular entre los americanos, ¿no? Es decir, ellos
no son muy dados a pagar impuestos precisamente por esto, porque dicen, bueno, yo estoy trabajando por esa plata, no me parece justo que otro se la gaste, ¿no? Digamos, muy simplificada y muy burdamente, digamos que es parte, digamos, de esa enorme población que votó por Donald Trump, ¿no? Que pensaría, digamos, de esta forma, ¿no? Para ellos eso es socialismo y pues va en contra de sus principios y de su ética protestante. Otros países no, otros países como Canadá, como como Inglaterra incluso, como, como los escandinavos, piensan esto todo lo contrario, ¿no? Es decir, o sea, si yo tengo un muy buen puesto, pues ¿por qué no voy a ayudar a los que están mal, ¿no? Es decir, si yo estoy ganando bien y puedo contribuir a que todo el mundo esté bien, pues buenísimo. Eh, bueno, aquí ya me metí con el cuento de la cultura nacional, pero bueno, digamos, eso lleva a que se diseñe entonces un tipo de política, por ejemplo, como la que se diseñó a partir de la Ley 100, una política solidaria, donde se crea un fondo común del cual pues todo el mundo pueda tomar cuando lo necesite, ¿no? O que se cree entonces un tipo como el americano, que es más o menos como lo que conocemos nosotros con los planes de medicina prepagada, ¿no? Y es que pues cada uno paga su seguro y pues cada uno usa su seguro cuando lo necesita, ¿no? Pero yo no estoy pagando los demás, es decir, yo no estoy contribuyendo a un fondo, sino que yo, digamos, accedo a un gasto en salud a partir de lo que yo he ahorrado, ¿no? Y pues claro, esto me pone en una situación de ventaja porque, pues, al igual que la medicina prepagada en Colombia es mejor que la de la EPS, pues en Estados Unidos lo mismo, es decir, también la medicina privada es pues mucho mejor que la que puede prestar el Medicaid, ¿no? Eh, entonces, digamos, nos ponen en esa situación, ¿no? Contribuyo a crear un fondo del que todo el mundo pueda, digamos, sacar cuando lo necesite y tener, digamos, una salud no tan buena, o más bien pago yo individualmente y obtengo pues una muy buena salud, ¿no? Y pues el resto que miren a ver qué hacen, ¿no? Mm, Entonces, bueno, este digamos son dos diseños institucionales, obviamente también a partir de este elemento importante, ¿no? Y es, bueno, ¿cuál es la identidad, cuál es el ethos, digamos, social que tienen estas sociedades? Eh, Son sociedades donde las libertades pesan más que la solidaridad, o son sociedades donde pues las libertades individuales están más de lado que la solidaridad, ¿no? Mm, Son, bueno, diferentes tipos de sociedades y pues obviamente para cada uno hay un diseño institucional propio. Mm, pero bueno, digamos, la conclusión de esto, lo que quiero llegar es eso, es decir, eh, estamos ante una situación que mutatis mutandis ya se dio, es decir, o sea, estamos no en términos iguales, en términos de, digamos, de pandemia como tal, aunque sí la hubo, es decir, después obviamente de la Primera Guerra Mundial sí hubo esta gripe española, pero principalmente, digamos, a lo que nos exponemos es a una economía de guerra. Y pues en esta economía de guerra, si uno tiene líderes como los tuvo Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial con Winston Churchill, pues buenísimo. Pero una economía de guerra, por ejemplo, en manos de un Maduro, de un Ortega, pues ya la cosa se vuelve como peligrosa. Eh, es decir, no me voy a meter con política en Colombia, no quiero generar, digamos, discordias, eh, pero pues sí, digamos, hay un consenso en que pues Maduro y Ortega no son buenos gobernantes, o Trump tampoco es un buen gobernante. Entonces, es problemático, ¿no? Es decir, es dejarle, obviamente, a cierto tipo de gobiernos con unas calidades cuestionables el manejo de recursos que son muy importantes para todo el mundo, la centralización de esos recursos y pues una autonomía prácticamente infinita para manejar esos recursos a gobiernos que pueden no ser los más óptimos, ¿no? Mm, entonces, bueno, digamos, eso está en el orden del debate, digamos, de lo que está pasando ahora. Una economía de guerra bien dirigida sí puede ser un recurso muy valioso, eh, porque, pues claro, esta centralización y este control absoluto, pues si está bien manejado, pues puede tener una eficiencia mucho más alta que un esquema descentralizado donde haya pues múltiples agentes interviniendo.
pero pues si no está bien manejado, puede ser más bien contraproducente. Y pues también es leer el escenario, digamos, el ambiente nacional, es decir, e internacional, qué es lo que está pensando la gente. La xenofobia se está disparando de una forma impresionante. Es decir, digamos, en resultados objetivos, ¿no? Es decir, ya han hecho mediciones y no solamente en el mundo, sino también en Colombia, ¿no? Las tasas de xenofobia se han incrementado mucho y pues obviamente eso tampoco ayuda a que la globalización siga, ¿no? Entonces, ¿queremos o no queremos que haya globalización? Pues bueno, eso sí, cada uno, pero también hay que sopesar los pros y los contras, ¿no? De volver a lo que había antes, ¿no? A encerrarnos, digamos, en el marco del Estado-Nación, de restaurar los nacionalismos que son tan peligrosos, eh, y sobre todo de darle tanto poder a funcionarios públicos, a órganos del Estado que pues pueden ser peor que los agentes privados, ¿no? En el manejo de la economía y sobre todo de la sociedad. Mm, bueno, con esta reflexión quería cerrar un poco estos tres modelos que existen, digamos, actualmente, ¿no? Que son los modelos con los cuales se gestiona la política pública en la mayor parte del mundo. Es decir, cómo surgen, de dónde surgen y en qué se diferencian, cuáles son sus alcances, sus limitaciones. Y bueno, obviamente seguiremos hablando de esto, pero bueno, ya tenemos, digamos, más bases teóricas, ¿no? Para dar la conversación. En estos días les subo bueno, voy a ver si tienen preguntas en el foro. Eh, bueno, hay dos comentarios. Yo tengo problemas con el audio y ¿cómo así que la estación influye en la tasa de mortalidad? Juan Manuel, supongo que lo pregunta por lo que comentaba acerca de la Primera Guerra Mundial, que en verano murió más gente. Bueno, si es así, es simplemente porque las infecciones en el ambiente en el que se desarrollaban, es decir, en las letrinas, pues era mucho más insostenible en verano. ¿Por qué? Porque pues en invierno, con el frío, se congelaban las articulaciones y la gangrena pues paraba. En verano, no solamente pues no había forma atascar, atajar, perdón, las infecciones, sino que además también hervían dentro de la tierra. Como les decía, pues estas letrinas eran fosas comunes, es decir, ahí entraban a los soldados. Y pues por otro lado también eran letrinas, es decir, o sea, la gente iba al baño, no podía salir de la, del- de la trinchera, perdón, hacer sus necesidades, no tenía que hacerlas ahí, ¿no? Es decir, donde comía, donde lo operaban. Eh, por esto, pues obviamente un verano, unos 35 o 40 grados, pues todas estas infecciones están mucho más, mm, digamos, expuestas, ¿no? A contagio, ¿no? Y a desmejorar, digamos, las situaciones en las que estaban antes, durante el invierno. O sea que los cadáveres de cierto modo transmitían enfermedades. Eh, no es que transmitían enfermedades, pero pues la descomposición de los cadáveres, pues sí, digamos, creaba como esa suerte de miasmas que veíamos en la teoría de la Edad Media. Es decir, o sea, los factores ambientales pues eran los más nefastos posibles si la gente tenía, digamos, algún problema de salud, ¿no? Eh, pues sí, digamos, estar expuesto a la putrefacción de los cadáveres y de los desechos orgánicos humanos, sí predispone, ¿no? el ambiente como un causante de transmisión de enfermedades. Mm, ahí sí, pues saben ustedes más que yo. Pero, pues por eso se hicieron los alcantarillados, ¿no? Porque, pues, la idea era que las aguas residuales abandonasen las casas, no que se quedasen dentro de las casas, porque, pues, este era un foco de infecciones. Y por eso, pues, el paludismo, la malaria, es decir, todos los factores que pueden
desarrollarse, ¿no?, a partir de esas cuestiones que son netamente ambientales. Mm, por eso, no sé si ustedes recuerdan cuando el chikungunya, que decían que había que botar las llantas, porque pues esos charcos que se hacían dentro de las llantas, pues eran un caldo de cultivo para los mosquitos que transmitían el chikungunya. En este caso, pues lo mismo, ¿no? Es decir, o sea, un cadáver abierto exponiéndose a la putrefacción, pues puede atraer cierto tipo de, mm, de factores, ¿no? De mosquitos o de ratas como las de la peste negra o pulgas, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Que son transmisores. Mm, sí, es decir, o sea, antes, bueno, incluso hasta el COVID, ¿no? Es decir, la mayoría son transmitidos por contacto con ciertos animales que se ven atraídos precisamente por estas cuestiones ambientales, ¿no? Con, con, con ay, ¿cómo se llama? Con el dengue, con el chikungunya, con todos estos, pues y con la malaria, pues era este mosquito, ¿no? Una suerte de zancudo, de anófeles, que pues llega, se instala, digamos, se ubica en ciertos espacios, principalmente porque las condiciones ambientales son las propicias. Es decir, o sea, el cadáver no le va a contagiar a uno nada, ¿no? Pero pues sí, digamos, es el dispone las condiciones propicias para que el que lo va a contagiar a uno sí llegue. Eh, que puede ser la rata, puede ser la pulga, puede ser el zancudo, ¿no? No sé si me explico. De nuevo, pues ya esa parte, digamos, de la transmisión me supera, es decir, no, recuerden ustedes que no soy médico, ¿no? Eh, pero pues me parece que esa es como la intuición del asunto. Ok, bueno, ahora más tardecito les envío la lectura para hacer la comparación de esta presentación. Les mando también, obviamente, esta fuente, este handbook. Es bastante interesante, tiene capítulos que creo que les pueden llamar la atención si les interesa esto de la salud social, de la medicina social, perdón, o de la sociología de la salud, o de la sociología médica. Bueno, hay tantas categorías, más o menos casi todos hablan de lo mismo, o sea, las diferencias son muy, muy, muy pequeñas, pero pues obviamente depende de la escuela, ¿no? Si es la escuela europea, si es la escuela americana, cada uno tiene una nomenclatura distinta. En general tiene artículos bastante pues, interesantes que vamos de pronto a desarrollar más adelante. Obviamente vamos a seguir hablando de estos problemas y pues muy relacionado con la problemática actual. Es decir, lo que quiero es pues poder, digamos, tener algunas bases para interpretar este momento y para pues tener, digamos, referentes, ¿no? No estar tan perdidos ante esta situación que pues es prácticamente la función de la historia, ¿no? Es decir, darnos herramientas para poder confrontar las situaciones del presente con ayuda del pasado. Mm, si hay algún comentario, alguna sugerencia con respecto a las temáticas, a la metodología, de nuevo son bienvenidas. Si me las quieren transmitir por correo o por este medio de una vez, como quieran. Mm, pero sí, me parece, es decir, antes pues no es que la salud pública no entrara dentro de las temáticas, pero pues sí he querido, digamos, buscar una relación mucho más cercana con lo que está pasando, no solamente por interés propio, es decir, entender que lo que está pasando hoy en día, sino también porque me parece que puede ser más interesante y más significativo para ustedes que pues están aún más metidos en esta realidad que yo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la salud y la formación en medicina. Mm, porque pues de nuevo, esto no se vivía desde la gripe española, ¿no? Es decir, un confinamiento de este tipo. Y eso pasó hace un siglo. Es decir, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros pues estaba vivo en ese momento, ¿no? Nadie tiene ese referente. Mm, y pues los antecedentes son bastante nefastos, es decir, hubo saqueos, hubo guerras, entonces bueno, y hubo totalitarismos, ¿no? Eh, es decir, no es para asustarlos, pero pues es para que sepan qué pasó y por qué pasó, ¿no? Eh, nada, inquietudes, preguntas, comentarios, sugerencias. Tengo el chat abierto. Si quieren abrir el micrófono, también me pueden. Nos quedan 5 minuticos. ¿Con quién hablo, perdón? Eh,
Luana. Hola, profe. Lo que pasa es que eh, la semana antepasada, creo, tú nos habías dado al grupo uno tiempo de enviar la exposición para el segundo corte. Sí, Pero sí. entonces estuve revisando la nota final y creo que no lo has visto o no se puso o algo porque la nota está como si no hubiéramos entregado la exposición. Sí, sí, precisamente estaba hablando con eso con Vanessa ahorita. Vanessa me parece que fue. Ujú, ujú. Eh, y sí, no te preocupes, ya esa tarde, como le comentaba a ella, voy a revisar los trabajos que me están mandando ahorita, los que me mandaron esta mañana y anoche. Eh, y esta semana entonces les doy razón y espero que ya esté en sala también la corrección de la nota. Ah, vale, muchas gracias, profe. No, con gusto. Jennifer, yo también con el trabajo, listo. Vale, sí, recuerden, si me lo enviaron en la fecha, yo hago la modificación, no hay problema. Lo importante es que me Profe, evidencien, sí, es que lo que pasó fue que nosotras lo entregamos físico, sí, pero igual físico. nosotras pues lo habíamos enviado como en la fecha pues para imprimirlo. Entonces nosotras de todas maneras le enviamos a usted el correo donde se ve la fecha cuando lo hicimos, que igual fue antes de la fecha de entrega. Listo. Sí, no te preocupes. Lo importante es que me evidencien eso, es decir, porque pues yo no tengo memoria de tantos casos. Entonces, si un trabajo se me pasa por calificar, pues lo que les pido es eso, que me muestren que sí me lo enviaron en un momento y ya con eso pues yo hago el cambio, no hay ningún problema. Listo, profe, gracias. Sí, no te preocupes. Ok. ¿Algo de la clase de hoy? ¿Alguna pregunta? No, profe. Vale. Bueno, pues nada, entonces, más tarde les envío entonces la otra lectura para hacer la comparación. Mismos criterios de siempre, es decir, buscar eso, criterios, puntos, digamos, que puedan comparar en ambas lecturas, conceptos, ideas, problemáticas, y cómo se trabajan en ambas, ¿no? En ambos textos. Eh, lo de siempre, ¿no? Eh, también ya he adelantado lo de las exposiciones. Yo creo que también esta semana les estoy enviando el material de las exposiciones de tercer corte. Y de nuevo, pues esta semana espero ya tener las notas entonces actualizadas y no solamente digamos, en mi sábana de notas, sino también en sala. Y pues nada, por ahora entonces creo que sería todo. La actividad es la de siempre, es decir, o sea, yo les mando una lectura para que hagan la comparación y hace 8 días pues lo mismo, es decir, les había enviado el texto de Entralgo, ¿no? Para hacer la comparación de lo que vimos hace 8 días acerca del siglo XIX. Recuerden que cada clase es una nota, ¿no? Es decir, la idea es que si tenemos, creo que tenemos como 4 sesiones, 5 sesiones con estas, si no estoy mal, de lo que queda de semestre. La idea pues es sacar eso, ¿no? 4 o 5 notas. eh, para que ese 60% pues tenga de dónde, ¿no? Es decir, tenga bastantes notas de las que nutrirse, que no dependa, digamos, de una más que otra, sino eso. Y el 40% de la exposición. Eh, bueno, para los videos, recuerden, ojo con la calidad del audio. Hay unos que son unos fragmentos que fueron completamente ininteligibles, no se oía nada, el ruido era mucho. Mm, es importante tener el micrófono cerca, pero tampoco tan cerca como para respirarle encima. Eh, entonces, bueno, eso. Y también, es decir, o sea, ustedes vayan mirando la calidad del audio, es decir, pues reproduzcanlo para ver si ustedes realmente pueden ver si el audio está bien, ¿no? Es decir, no lo envíen así sin editar.
Hay un recurso en Audacity, es un software gratuito para limpiar el ruido ambiental, ¿no? Por si les da jartera, digamos, tener que repetir toda la grabación, está ese recurso. Y pues sí, hasta cierto punto, pues libera bastante ruido ambiental. Eso sí, no quita la respiración. Es decir, si se pegan mucho el micrófono, eso no hay filtro que se lo pueda quitar. Y pues pierde mucha calidad de audio, ¿no? Eso por el lado de las exposiciones, que se me olvidó decirles hace 8 días. Y pues nada. Por ahora entonces creo que sería todo. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Feliz tarde. Y pues muchas gracias por acompañarme en este espacio. Gracias, profe. Buena semana. Muchas gracias, profe. Vale, mucho gusto. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego. Bueno, voy a parar la grabación.